Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Aquel verano, la ciudad de Chicago estaba sumida en un calor sofocante. Emmett Till tenía 14 años y pasaba los días jugando como cualquier niño de su edad. Vivía con su madre y con su abuela, y esperaba con ilusión la visita de su tío Moses, llegado desde Mississippi. Emmett escuchaba fascinado las historias que le contaba sobre cómo vivían allí, a pesar de que, como siempre advertía a su madre, no era un lugar seguro para las personas negras. El padre de Emmett había fallecido en Italia 10 años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él tenía tan solo 4 años. Él apenas lo recordaba. Nadie le había contado que su progenitor había sido obligado a alistarse en el ejército para evitar la cárcel, tras ser acusado por su madre de malos tratos. Allí, debido a su comportamiento y tras ser acusado de varios delitos graves, fue condenado a muerte por su propio ejército. Emmett crecía ajeno a todo esto, como un niño alegre, bromista y despreocupado, todavía al margen de los conflictos que marcaban el mundo en el que vivía. Antes de mudarse al norte, la abuela de Emmett había vivido en Mississippi. En el sur del país, la realidad era muy distinta. Las leyes de segregación racial, conocidas como leyes Jim Crow, seguían vigentes y condicionaban todos los aspectos de la vida de la población negra. No podían acceder a los mismos espacios que los blancos, ni ejercer sus derechos en igualdad. La violencia racista era constante, y la impunidad también. Era un sistema basado en el miedo. La violencia racista, la presencia del Ku Klux Klan y la pasividad de las autoridades ante ello hacían de aquellas tierras un lugar tremendamente hostil y peligroso para toda persona negra. Cuando Emmett le dijo a su madre que quería pasar parte del verano en Mississippi, ella se negó rotundamente. Sabía perfectamente lo que se vivía allí, pero él insistió. Su tío trató de tranquilizarla. Serían solo unas semanas. Al final, Mami, como se llamaba su madre, cedió. Emmett hizo las maletas, compraron el billete de tren y junto a su tío emprendió el viaje hacia el sur. El 21 de agosto de 1955, tras atravesar el país de norte a sur, Emmett llegó a Money, en el estado de Mississippi. Sus tíos y sus primos vivían en una pequeña casa de madera junto a los campos de algodón donde trabajaban bajo un calor asfixiante. Estaban en plena temporada de recogida, que va desde finales de verano hasta principios de otoño, aprovechando la sequedad antes de que la humedad de las lluvias arruinase el producto. Emmett no paraba de bromear mientras trabajaba en el campo. Era un chico de ciudad, poco acostumbrado a la dureza del trabajo y, sobre todo, a la tensión que se respiraba allí. Entre ellos había risas y cánticos de blues que sonaban como salmos en una iglesia al aire libre. Pero cuando aparecía alguien blanco, todo cambiaba. El silencio se imponía. Las miradas bajaban. Tras terminar aquella dura jornada de trabajo, Emmett acompañó a sus primos a la tienda donde solían comprar dulces y refrescos. Era la tienda de los Bryan, una pareja blanca. Caroline, la mujer, estaba aquel día sola en el local. Los chicos negros ocupaban algunas de las mesas que había fuera. Hablaban lo mínimo con ella, le pedían lo que querían, pagaban y se iban. Emmett, sin embargo, que venía de una ciudad como Chicago, donde los negros no temían hablar con los blancos, entró a comprar algo y trató de establecer conversación con ella. Nadie sabe lo que le dijo. Unos dicen que le comentó que se parecía a una actriz de cine. Otros, que le lanzó un piropo en forma de silbido. Sea como fuere, Caroline salió de la tienda poco después de que saliese el chico. Mostró una pistola y provocó que todos los que estaban allí huyesen despavoridos.
El miedo se apoderó de los tíos y de los primos de Emmett. ¿Qué había hecho o dicho el joven para que la mujer saliese armada? Sabían que cualquier gesto podía tener consecuencias. Allí, un rumor bastaba para desatar la violencia. Sin pruebas y sin juicios. Tan solo un rumor era suficiente para desatar la ira, para justificar la violencia. Y esta siempre quedaba impune. Aquella misma primavera, el activista George Lee había sido asesinado en Mississippi por promover el voto de la población negra. Defender derechos en el sur podía costarte la vida. George Lee era miembro de la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la organización creada en 1909 para luchar contra el racismo, y que aquellos años protagonizó numerosas acciones que inquietaban a los racistas blancos. Lee había utilizado su púlpito como líder religioso para promover el voto de los negros, pero el 7 de mayo de aquel mismo año, alguien se acercó a su coche y le disparó con una escopeta en la cara, acabando con su vida. Luchar por los derechos civiles de los negros tenía un precio. Pero también transgredir cualquiera de las leyes no escritas, las normas instaladas por el supremacismo blanco que castigaban cualquier conducta o gesto que ellos interpretasen como una ofensa hacia su raza, hacia su autoridad, hacia la jerarquía natural de los blancos sobre las demás personas. El terror que causaba entre la población negra toda esta violencia racista era evidente. Los tíos de Emmett temían que alguien fuese a por el joven tras el incidente en la tienda. Una anécdota que ya había empezado a correr por el pueblo, un rumor con múltiples versiones, cada cual más grave. Aquello, como era de esperar, no tardaría en traducirse en una búsqueda del chico y finalmente en una visita a la casa de los tíos donde se alojaba. Tan solo unos días después de aquello, cuando Roy, el marido de Carolyn, volvió al pueblo y se enteró de que un negro había osado hablar con su mujer, se presentó en plena noche con su hermano John y otro hombre en la casa del tío Moses, donde dormía el joven Emmett. Empuñando un arma en una mano y una linterna en la otra, exigió que le entregasen al chico. Este, que dormía con su primo pequeño, empezó a temblar de miedo y a suplicar que no se lo llevaran. Sus tíos trataron de convencer a los hombres blancos de que no le hiciesen nada, que todo se trataba de un malentendido, que el chico era de Chicago del norte y que no conocía las reglas del sur. Les ofrecieron todo el dinero que tenían aquellos hombres, pero ninguno de sus ruegos surgió efecto. Emmett fue sacado a la fuerza de su cama. No le dejaron ni ponerse unos calcetines como pidió su tío. Fue metido en un coche donde también estaba Carolyn, la mujer de la tienda que lo acusaba y que confirmó vehementemente que se trataba del negro insolente que andaban buscando. El coche se puso en marcha y se alejó por el sendero polvoriento que llevaba a aquella casa, mientras Moses, el tío del joven, permaneció en la puerta, mirando impotente cómo se perdía en la oscuridad. Emmett no apareció al día siguiente, ni al otro. Nadie sabía dónde estaba. Su familia llamó a su madre. Mami recibió la noticia desde Chicago y se derrumbó. Lo que temía estaba ocurriendo. Mami decidió contactar con la NAACP, la asociación que denunciaba el racismo y la violencia contra los negros y que llevaba a cabo una intensa campaña en Mississippi tras el reciente asesinato de otro hombre negro, Lamar Smith, en una localidad cercana, en Brookhaven. La organización difundió la noticia del secuestro del joven Emmett y pidió a su madre que apareciese en los medios de comunicación denunciando lo sucedido. Los dos hombres que se habían llevado al joven aquella noche fueron interrogados por la policía, pero dijeron que tras hablar con él lo habían dejado a las puertas de una tienda, a tan solo unos kilómetros de casa. Tan solo 3 días después del secuestro,
Unos niños que pescaban en las orillas del río Tallahatchie encontraron el cuerpo de una persona entre la maleza, medio hundido en las aguas, con el cuerpo desfigurado e hinchado, con un ventilador de unos 90 kilos amarrado al cuello con alambre de espino. Se temía que el macabro hallazgo se tratase del cuerpo de Emmett Till. La noticia llegó inmediatamente a los oídos de Mami, su madre, que se desmayó nada más colgar el teléfono y recibir la noticia. Los peores presagios de Mami se habían hecho realidad. Emmett Till tan solo llevaba unos días en Mississippi y el odio racista lo atrapó cruelmente. Se ensañó con él. ¿Qué había pasado? ¿Qué le habían hecho a su hijo? ¿Por qué tanto odio descargado contra un niño? El cuerpo del joven fue trasladado en tren hasta Chicago, donde los forenses y la familia esperaban para poder identificarlo. Mami aguardaba ansiosa en la estación, con el corazón roto, con una infinita tristeza. Finalmente, un austero féretro de madera es conducido desde el tren hasta el andén. La madre del chico llora desconsolada. Quiere ver a su hijo, pero no podrá hacerlo hasta que el cuerpo llegue a la morgue. Una vez allí, antes de retirar la sábana que cubre el pequeño cuerpo del niño de 14 años, los médicos le advierten de que la imagen es brutal, que el cuerpo está muy deteriorado. Ella insiste en verlo. Es su hijo. Tiene que reconocerlo. Así que los forenses retiran la sábana blanca que lo cubre y muestran un cuerpo magullado, hinchado, lleno de heridas y cortes, y con el rostro totalmente desfigurado. La imagen es terrible, insoportable. Pero Mami se queda allí, observándolo, llorando. En uno de sus dedos, el pequeño cuerpo conserva un anillo. Es la evidencia de que se trata de Emmett Till, el anillo que le regaló su padre, con sus iniciales grabadas y una fecha, 25 de mayo de 1943. El cuerpo es, sin ninguna duda, el de su hijo, el joven Emmett. La consternación ante este macabro hallazgo, que demostraba una vez más la brutalidad del racismo, se extendió por todo el país. La denuncia de su madre cuando desapareció su hijo había aparecido en varios periódicos y organizaciones como la NAACP pusieron el foco en el hecho de que, esta vez, la víctima del secuestro se trataba de un niño. La madre del chico convocó a su funeral a todo aquel que quisiese acompañarla. Esta despedida sería, a su vez, un grito de rabia e indignación ante la brutalidad y la impunidad del racismo. Alrededor de 50.000 personas acudieron al funeral. Mami tomó una decisión. El féretro permanecería abierto. Quería que todo el mundo viera lo que le habían hecho a su hijo. Todas las personas que pasaron ante el cuerpo del niño quedaron absolutamente horrorizadas. Hombres, mujeres y niños, blancos y negros, se derrumbaron allí mismo, gritando horrorizados, llorando. Parecía, dijo su madre, que la gente estaba viendo a su propio hijo, más que a un extraño al que no conocían. Es entonces cuando entendí que Emmett no era solo mi niño, sino un niño universal. La revista Jet y el periódico The Chicago Defender publicaron al día siguiente la fotografía del rostro del joven, la evidencia del horror, de la crueldad y la violencia racista. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Estas eran las consecuencias del racismo. Y hasta entonces, nadie había sido detenido por estos hechos. Mami estaba dispuesta a llegar hasta el final, así que decidió desplazarse hasta Mississippi y preparar toda la campaña antes del juicio. La NAACP y el Consejo Regional del Liderazgo Negro, liderados por Medgar Evers y por el Dr. Howard, respectivamente,
acompañarían a la madre del chico a todas partes para garantizar su seguridad ante la hostilidad que se percibía en el ambiente tras la atención que tuvo el caso en todo el país. En abril de 2023, mi compañera Nora y yo emprendimos un viaje que llevábamos tiempo planeando. Habíamos visto que desde hacía pocos años se había puesto en marcha la Ruta por los Derechos Civiles en los Estados Unidos, un recorrido por la historia del sur del país a través de museos, memoriales y numerosos recordatorios de aquellos episodios de racismo más brutales y de las luchas por los derechos de la población afroamericana. Volamos hasta Chicago y desde allí nos dirigimos en coche hasta Nueva Orleans, en Luisiana, pasando por varios estados y visitando los numerosos espacios de memoria que habíamos anotado en nuestra ruta. Condujimos por carreteras infinitas, por paisajes totalmente aislados, despoblados, por pueblos que todavía conservaban las casas de madera casi en ruinas y donde todavía habitaba gente. La pobreza, el abandono y las huellas del paso reciente de un huracán se mezclaban con la preciosidad de muchos de estos paisajes, con la hospitalidad y la bondad de muchos de sus habitantes con los que hablábamos, y con una historia reciente que nos resultaba inseparable de aquel viaje. Visitamos algunos de los pueblos y de las ciudades que habían sido el escenario de tantos acontecimientos sobre los que habíamos leído o visto películas y documentales. Selma, Montgomery, Memphis, Jackson y también Money, el pequeño pueblo donde 70 años atrás había sido secuestrado, torturado y asesinado un niño negro de 14 años. El día anterior habíamos estado en la ciudad de Memphis, en Tennessee, visitando el Hotel Lorraine, donde fue asesinado Martin Luther King, convertido hoy en el National Civil Rights Museum, un museo en su memoria que documenta la lucha por los derechos civiles de aquellos años. Pasamos junto a una masa de gente y en riguroso silencio ante el lugar donde cayó muerto el líder negro de un disparo. Todo estaba caracterizado tal cual estaba en el momento de los hechos, con los mismos coches en la puerta, con el mismo mobiliario. Es estremecedor estar en un lugar con tanta historia, con aquella huella imborrable de un hito de la humanidad como el Dr. King. Aprovechamos el paso por Memphis para visitar también el lugar donde nació la célebre cantante Aretha Franklin. Una casucha en ruinas, abandonada a las afueras de la ciudad, llena de hierbajos, con una discreta placa en un lateral que indicaba que allí había nacido esta reina del soul. Habíamos decidido mezclar en esta ruta algo de música, incluir en nuestro viaje algo de historia del blues, del soul, del rock and roll, como la visita a los estudios Sun, los Stax, los locales donde empezaron a hacerse conocidos aquellos grandes artistas como Aretha, como Sam Cooke, como Louis Armstrong y tantos otros que pusieron la banda sonora de aquellos tiempos y que no fueron ajenos al dolor y a las luchas de sus semejantes. Pasamos la noche a unos 50 minutos de Memphis, en Robinsonville, en el condado de Tunica, en Mississippi, para visitar al día siguiente algunos de los lugares emblemáticos del blues, como Clarksdale, donde dicen que un guitarrista llamado Robert Johnson vendió su alma al diablo para convertirse en el mejor del mundo. A tan solo unos kilómetros más hacia el sur se encuentra la ciudad de Money, en el delta del Mississippi. Llegamos ese mismo domingo a mediodía, con un calor sofocante, atravesando carreteras llenas de baches, comercios cerrados y calles vacías. No vimos ni un alma. Tan solo un coche de policía pasó a lo lejos cuando aparcamos en lo que parecía ser el centro del pueblo. Queríamos visitar el Emmett Till Interpretation Center, un lugar dedicado a la memoria del joven asesinado en aquel pueblo casi 70 años antes. Pero nuestra ingenua planificación no tuvo en cuenta que el lugar estaría cerrado ese día, un domingo. Sin embargo, vimos que como parte del museo se había incorporado recientemente otro lugar, un granero a las afueras. El lugar donde Emmett
había sido conducido tras su secuestro, donde había sido torturado y asesinado, convertido ahora en otro espacio de memoria que no estaba en la lista de sitios que habíamos encontrado y marcado para visitar. La macabra historia de aquel granero se conoció gracias a un joven negro llamado Willie Reed. Este contó que una mañana bien temprano se dirigía hacia la localidad de Drew a almorzar, recorriendo un camino pegado a las vías del tren. No había nadie por allí a esas horas, así que el paso de un coche con varios hombres y un niño negro con cara de terror le llamó la atención. El vehículo tomó un camino que llevaba al granero, y Willie se quedó un rato a cierta distancia, preguntándose qué estaban haciendo esos hombres con aquel pequeño. Pronto, los gritos de pánico y de dolor del niño lo sobresaltaron. Los captores estaban torturándolo, divirtiéndose con él. Las risas de aquellos hombres se mezclaban con los llantos y los gritos del niño. Al poco tiempo, vio a un hombre salir del granero y acercarse a un pozo cercano con una pistola en el cinto. Bebió un poco de agua y volvió a entrar. Los gemidos de dolor continuaron. El FBI contó que los secuestradores barajaron la posibilidad de llevar al niño al hospital, pero viendo la gravedad de sus heridas, decidieron acabar con su vida de un disparo en la cabeza y lanzar su cuerpo al río. Usaron semillas de algodón para tratar de secar la sangre que habían dejado por el suelo del granero. Cogieron al chico y se lo llevaron en un coche, unos kilómetros más allá. 70 años después, mi compañera Nora y yo nos dirigíamos hacia allí. Seguimos una vieja carretera pegada a las vías del tren, donde algunas casas en ruinas todavía estaban habitadas y convivían junto a numerosas caravanas, coches viejos y montones de chatarra. Estábamos a las afueras de Glendora, a una media hora de Moni, camino al Emmett Till Historic Intrepid Center. Dudamos varias veces si realmente ese era el lugar que buscábamos, si estaría abierto y qué pensarían quienes nos vieran. Una pareja de españoles buscando un lugar y una historia como esa. Finalmente, tras abandonar el asfalto y adentrarnos por un camino de tierra entre un prado verde, llegamos a un viejo granero donde colgaba de la pared, junto a la entrada, un enorme retrato de Emmett Till. Era allí, sin duda. Paramos el coche y vimos que no había más vehículos, que estábamos solos. Nos acercamos andando poco a poco a la entrada. Observamos aquella foto del chico en blanco y negro, aquella construcción oxidada y ruinosa en medio de un prado, y nos imaginamos cómo debería ser aquello hace 70 años, cuando ocurrió todo. No muy diferente que ahora, pensamos, viendo el estado de aquel almacén y la miseria de su alrededor. Llamamos a la puerta, pero no habría nadie. Pasados unos minutos, tras alejarnos unos metros y a punto de volver al coche, tras creer que había sido otra expedición fallida, la puerta se abrió lentamente con un crujido, y un anciano, un hombre negro con ropa de trabajo, se asomó mirándonos y preguntándonos qué queríamos. «Hemos venido a visitar el centro de interpretación», le dijimos. Abrió la puerta de par en par y nos invitó a pasar. «¿De dónde sois?», nos preguntó al ver que no éramos estadounidenses. «De España, de Europa», le dijimos. Su cara de sorpresa era evidente. Le explicábamos que estábamos siguiendo la ruta de los derechos civiles y que conocíamos el caso de Emmett Till. El hombre se sorprendió. Fue muy amable con nosotros. Encendió las luces y nos señaló la puerta por donde acceder a la exposición que albergaba aquel pequeño museo. Nos dejó solos y nos dijo que le avisásemos cuando terminásemos la visita. Allí había una recreación de la camioneta en la que se llevaron al joven aquella noche, de la pistola y la linterna que esgrimieron sus captores, y de la cama donde dormía el niño cuando fue sacado a la fuerza. Todo adornado con recortes de prensa, con libros y con panfletos de la época. Y en una esquina, un enorme ventilador de las cosechadoras de algodón, igual al que habían atado al cuerpo del joven antes de pegarle un tiro en la cabeza y arrojarlo al río.
Vimos un breve y antiguo vídeo en una pequeña sala de proyecciones donde hablaban los primos de Emmett y algunos de los testimonios de aquellos hechos. La visita fue corta, pero el escalofrío que sentimos en todo momento fue inmenso. Por allí pasan numerosos estudiantes, activistas y ciudadanos interesados en conocer la historia, pero aquel día estábamos solos. Estremecidos por lo que acabábamos de ver y por el simbolismo de aquel lugar, nos despedimos de aquel buen hombre, volvimos al coche y nos dirigimos hacia el último punto que queríamos visitar de la historia de Emmett Till, la placa de recuerdo junto al río donde se encontró su cuerpo. Estaba a tan solo 15 minutos de allí, a poco más de 12 millas. De nuevo, carreteras solitarias, campos enormes sin gente a la vista, un paisaje que parecía haberse congelado en el tiempo. Llegamos allí y vimos, a lo lejos, junto al río, una placa de color púrpura. Escrito con letras blancas bajo el dibujo de una flor, un texto titulado Riverside marcaba el lugar y explicaba que allí se había encontrado el cuerpo del joven. Una placa que, sin embargo, contenía todavía algunas marcas del odio que salpicaba aquella historia. La historia de todo un país que quería rendir homenaje a las víctimas del racismo, pero que se encontraba con la resistencia de quienes añoraban aquellos años de segregación, de supremacía blanca, de violencia y de impunidad. La placa estaba vandalizada, con numerosos impactos de bala. Grupos de supremacistas blancos habían sido cazados en alguna ocasión disparando contra el memorial. Un cruel y siniestro recordatorio de lo que todavía quedaba por curar. Tan solo un mes después del horrible crimen, dos hombres, Roy Bryant y John William Milam, quienes sacaron a la fuerza a Emmett aquella noche de casa de su tío, fueron juzgados por secuestro y asesinato. Algunos medios de comunicación habían lanzado el rumor de que el cuerpo encontrado no era el de Emmett Till, y emprendieron una campaña contra la madre del chico, acusándola de ser una agitadora que pretendía criminalizar a la honorable población blanca del sur. Sin embargo, el revuelo que había causado en todo el país la imagen desfigurada del cadáver del niño y la perseverancia en la entereza de Mami Till lograron que el caso tuviese un especial foco mediático que pocos asesinatos racistas habían tenido antes. Un jurado de 12 personas, todas ellas blancas, sería el encargado de determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados. Varios vecinos de los pueblos de alrededor habían puesto en marcha una recolecta económica para ayudar a los acusados de matar a un niño negro. Lograron recaudar más de $10,000 y hasta 4 abogados les ofrecieron sus servicios gratuitamente. Durante el juicio, el sheriff se mostró públicamente muy cercano y amistoso con Roy y John William, y llegó a llamar delante de todo el mundo negratas a los activistas que acompañaban a la madre de la víctima. El juicio duró 5 días, y la hostilidad del tribunal y de los vecinos blancos de Money era evidente. Los acusados y sus familiares y amigos estaban muy tranquilos. El veredicto no fue ninguna sorpresa. El jurado absolvió a los 2 acusados. El crimen quedó impune, a pesar de todas las pruebas, y los racistas del sur celebraron que la impunidad, incluso en casos tan graves y tan evidentes, estaba garantizada. Esa sensación de los racistas de poder hacer y decir lo que quisieran es lo que motivó a Roy y a John William, los 2 acusados, a confesar para una revista tan solo 4 meses después del juicio que los absolvió que efectivamente ellos habían secuestrado, torturado y asesinado a aquel niño. Como las leyes norteamericanas impiden juzgar a una persona por el mismo delito 2 veces, la revista Look les ofreció $4,000 por contar la verdad sobre aquella historia, y así lo hicieron. Sin embargo, a pesar de todo, y de la supuesta derrota de la familia de Emmett y de los movimientos antirracistas, aquello, en realidad, no hizo nada más que empezar.
Hace años que el periodista y escritor español Guillermo Fesser vive en los Estados Unidos. Conoce bien la historia de aquel país y por eso le expliqué que contara para este episodio la importancia que tuvo el caso de Emmett Till. Definitivamente, ¿no? El caso de Emmett Till es un punto de inflexión, ¿no?, en la lucha por los derechos, por la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? El valor de esta madre de querer mostrar lo que le hicieron a su hijo, manteniendo abierto el féretro durante el funeral, pues fue una llamada de atención para mucha gente que no se lo quería creer. Los negros no tenían voz, entonces ellos podrían denunciarlo, pero para la gran mayoría blanca eran como teorías de la conspiración. Y siempre había una excusa. Bueno, están exagerando, bueno, algo habrá hecho, bueno, no será para tanto. Pero cuando tienes la foto delante de ese niño destrozado, te empiezas a plantear cosas, ¿no? El caso de Emmett Till había servido para que todo el país fuese testigo de lo que estaba sucediendo en el sur y contra lo que luchaban aquellos movimientos por los derechos civiles, que empezaron entonces a recibir cada vez más apoyos, más voluntarios y más simpatías. También una parte de la población blanca, horrorizada ante una realidad que habían ignorado durante demasiado tiempo y que no estaba dispuesta a aceptar ni ser cómplice. Tan solo unos meses después del asesinato de Till, una mujer negra llamada Rosa Parks subió a un autobús en Montgomery, en Alabama, y se sentó en la zona reservada para los blancos. Esta acción de desobediencia civil contra las leyes racistas que todavía estaban vigentes en el sur del país se convirtió en otro de los símbolos de las protestas, que a partir de aquellos años se volvieron cada vez más habituales y más masivas a lo largo de todo el sur de los Estados Unidos. Rosa Parks era una activista que junto a otros compañeros llevaba tiempo realizando este tipo de acciones para denunciar la segregación racial. Fue después del asesinato de Emmett Till cuando estas protestas empezaron a conocerse más allá de los estados del sur donde se realizaban, llamando la atención e interpelando a todo el país. Poco después de esta acción de Rosa Parks, cientos de jóvenes negros empezaron a organizarse en los colegios y en las universidades e iniciaron toda una serie de protestas que agitaron todavía más las conciencias de la nación contra el racismo, después de ser constantemente agredidos por los racistas y por las fuerzas policiales ante las cámaras. Ellos mismos se denominaron la generación Emmett Till. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. El doctor Martin Luther King, símbolo de todas aquellas luchas, citó en numerosas ocasiones el caso de Emmett Till como un símbolo de la brutalidad racista. Esta tarde tengo un sueño en el que un día ya no tendremos que enfrentar las atrocidades que tuvo que enfrentar Emmett Till, que todos los hombres podrán vivir con dignidad. King, como muchos otros de los líderes negros de aquella época, fue asesinado poco después. La lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente marcó a toda una generación y puso frente al espejo a una nación que presumía haber sido una de las primeras democracias del mundo, tierra de hombres libres que liberaron a Europa de los nazis. Sin embargo, el racismo y la violencia no eran cosa del pasado. Estuvieron y siguen estando muy presentes. La ruta que Nora y yo recorrimos en 2023 por el sur de los Estados Unidos nos permitió conocer la terrible historia de la esclavitud y la segregación racial, las atrocidades del Ku Klux Klan, de los supremacistas blancos, de los policías corruptos y de una sociedad que fue durante demasiado tiempo cómplice de todo aquello. Tras dejar Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, volvimos a subir hacia Chicago pasando por Alabama, Georgia, Tennessee y Kentucky, y visitando más museos y memoriales de las luchas por los derechos civiles,
y hablando con varias personas que nos explicaban cómo persisten muchos de aquellos conflictos, cómo el racismo sigue formando parte no solo de la sociedad, de la identidad del sur, sino de las propias instituciones. Date cuenta que muchos de los escolares de los estados del sur, una de las excursiones obligatorias que tienen todos los años es ir a visitar la casa pues, del que fuera el presidente de los Confederados, de Jefferson Davis, en Montgomery, Alabama, ¿no? Y van a visitarla pues como prácticamente si fuera la Casa Blanca, ¿no? Y lo que se cuenta allí no es que era un señor muy malo, que dio un golpe de estado contra la Unión y que perdió, gracias a Dios, sino que se habla pues del orgullo del sur y de las grandes batallas que tuvo el sur, de la vida que perdieron los del sur. Trump ha sido muy listo y a toda la gente a la que el gobierno, el Estado no atiende, a todos los desamparados de Estados Unidos, que son muchos, y muchos de ellos en el sur, porque hay mucho pobre en el sur sin los mínimos derechos, pues les ha venido a decir que el racismo, que tienen derecho a ser racistas y que el racismo define su manera de ser y que no está mal ser racista, ¿no? Sino todo lo contrario, hay que ser racista y quizás siendo racista puedas recuperar ese pasado que añoras, ¿no? Culpar a los negros, a los latinos de la falta de servicios que tienen los blancos sin dientes del sur, que hoy lo único que tienen es la supremacía blanca para poder decir, yo pertenezco a este país. Una de las reivindicaciones del movimiento por los derechos civiles fue el derecho de la población negra a votar en las elecciones. A las múltiples trabas a las que se enfrentaban quienes pretendían registrarse en el censo para votar, se sumaba el hostigamiento y la persecución de los activistas que facilitaban a los ciudadanos negros los mecanismos para ello. Se les perseguía, se les agredía y hasta se les mataba, como fue el caso de George Lee, asesinado tan solo unos meses antes que Emmett Till. A pesar de que las leyes finalmente asumieron las demandas de la población negra y por fin, a mediados de los 60, pudieron votar con relativa normalidad, ahora el presidente Donald Trump está tratando de reconfigurar los distritos y disolver el voto negro, mayoritariamente contrario a sus candidatos. El sistema electoral de Estados Unidos es bastante complejo porque no es un sistema a nivel federal, una persona un voto y que da igual dónde vivas, dónde residas, tu voto cuenta lo mismo, sino que está como cada estado tiene unas reglas diferentes, ¿no? Y entonces depende en el estado que vivas, en el condado que vivas, pues tu voto cuenta más o menos porque tú no votas directamente, sino que votas a unos compromisarios que luego obtienen, por decirlo así, como en un juego de mesa, quesitos, y el que más quesitos tiene, pues es el que sale ganador, ¿no? Cada 10 años sale el censo en Estados Unidos, el censo de población. La población en Estados Unidos se mueve mucho. Cada 10 años se ve dónde está la población y se divide en circunscripciones electorales. La ley para proteger a las minorías, especialmente a los descendientes de esclavos, que se les estuvo durante mucho tiempo intentando negarles el voto, pues no permitía al hacer esos distritos dividir zonas de gran concentración de minorías para disolver su voto, ¿no? Eso es lo que intentaba la ley, no permitir dividir los distritos, las circunscripciones donde hay gente concentrada de minorías para que su voto no contara. El Tribunal Supremo le ha dicho a Donald Trump ahora que puede hacer eso, y han empezado a hacerlo, ¿no? Ya hay 2 estados del sur que lo han hecho y un lugar como Memphis, Tennessee, de gran mayoría afroamericana, pues no va a tener ningún representante afroamericano, porque han hecho eso, lo han troceado en 3 trozos y han dado un trocito a cada uno de las grandes circunscripciones blancas republicanas y va a salir el representante de ellos, ¿no? Bueno, pues este es el intento que está haciendo Donald Trump, viendo que no va a ganar por la política que está ofreciendo a los estadounidenses las elecciones. Está intentando amañarlo de esta manera, es decir, que no sean los votantes los que elijan a los representantes, sino está intentando que sean los representantes los que elijan a sus votantes para tener asegurado el voto, ¿no? El caso de Emmett Till había quedado para siempre en la memoria colectiva de los Estados Unidos. Numerosos artistas habían dedicado canciones, libros y poesías. Bob Dylan, Toni Morrison, Audre Lorde.
Muchos investigadores quisieron despejar años después todas las dudas que habían planeado sobre el caso. Timothy Tyson era uno de ellos y estaba escribiendo un libro en el año 2008 cuando localizó a Caroline Bryant, la mujer que acusó al niño de haberla piropeado. La excusa que se usó para secuestrarlo y asesinarlo. Bryant confesó entonces al escritor, ya siendo una nonagenaria, que todo lo que contó sobre Till se lo había inventado. No era la primera vez que surgían nuevas informaciones sobre el caso. En 2004 se señaló en un documental de la televisión pública PBS que al menos otras 7 personas habían sido identificadas en relación con el crimen. Aunque el caso se reabrió entonces, el jurado consideró posteriormente que el caso había prescrito. Sin embargo, una ley aprobada en 2008, que llevaba el nombre y el caso de Emmett Till como referencia, permitió que se reabrieran nuevas causas de atentados contra activistas por los derechos civiles y contra personas negras durante aquellos años oscuros de linchamiento y segregación racial. Las confesiones de Carol Bryant motivaron que la causa se volviese a abrir en 2018. Pero en 2021, la Fiscalía concluyó que no podía acreditar que la mujer se había retractado, al no existir grabación de la confesión que le hizo el escritor durante aquella entrevista. Han pasado ya más de 70 años desde el asesinato de Emmett Till, y la lucha por la igualdad, la lucha contra el racismo, sigue vigente en los Estados Unidos. Episodios recientes como el asesinato de George Floyd, las persecuciones de trabajadores migrantes por parte de la policía conocida como ICE y la retórica descaradamente racista del presidente Trump y sus seguidores nos recuerdan todo lo que queda todavía de aquel odio que causó tanto dolor y tantos muertos durante siglos en aquel país. Movimientos como Black Lives Matter o las recientes protestas contra ICE siguen mostrando que una parte de la sociedad norteamericana no se rinde, sigue señalando el problema y poniendo el cuerpo para combatirlo. Yo estoy esperanzado con Estados Unidos y con el mundo en general. Yo creo que lo que viene es gente buena y sana y que acepta mucho más la diversidad. Lo que hace falta es que pasen estos últimos líderes horrorosos. Ahora, el problema es el daño que están haciendo, ¿no? Desde hoy hasta que se vayan, cuánto más daño van a infligir a este planeta, ¿no? Pero creo que lo que viene después, estoy convencido que es algo mucho más positivo. Y el nuevo mundo que todavía no ha accedido al poder y que yo creo que cuando acceda, después de recorrer Estados Unidos como lo recorro, muchos colegios, viendo la diversidad de los niños en las clases, de las niñas en las aulas, yo creo que hay esperanza, ¿no? Estados Unidos, quieran o no quieran, esta gente es multicolor, Estados Unidos es diverso y Estados Unidos va a ser de una gente que no quiere tener ya tantas cosas y no tener acceso a las cosas. A pesar de todo, de esta nueva era de descaro racista, Guillermo Fesser es optimista, y yo también, lo confieso. La sociedad es mejor de lo que nos quieren hacer creer, y tanto Guillermo como yo, y como muchas otras personas que defendemos sin ambajes los derechos humanos y la igualdad, estamos convencidos de que todo esto pasará, de que la diversidad es una realidad que por mucho que algunos se empeñen en negarla y problematizarla, será imposible de borrar. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast con la colaboración de Ser Podcast. Escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción y coordinación, Jesús Blanquiño. Agradecimientos al equipo de documentación de Cadena Ser.